debe mirar su problemática del agua y el diseño de sus políticas en el contexto de la crisis ecológica mundial y en el contexto del cambio climático. Ese es un tema fundamental que muchas veces no lo estamos viendo. Seguimos afirmando que agua hay de sobra y algunos, de manera en realidad cínica, dicen que el agua se desperdicia en el mar, ¿no? Cuando en realidad lo que ocurre es que en el mar comienza el ciclo hídrico y hay de nosotros el día que los ríos no lleguen al mar, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es que pongamos y diseñemos y analicemos el problema y diseñemos las soluciones en el marco de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y lo que tenemos es la información allí, por ejemplo, del panel intergubernamental sobre el cambio climático y este famoso centro de investigaciones del Tyndall Center de Londres, ¿no?, que han señalado que el Perú es uno de los países más vulnerables ante el impacto del cambio climático. Es más, señalan hasta la posición que ocupamos, tercer país de vulnerabilidad frente al cambio climático. Y el cambio climático básicamente, tal como lo plantean los informes del panel intergubernamental para el cambio climático, lo que dicen es que va a tener influencia directa en el agua, en el acceso al agua, ¿no? De hecho, como vamos a ver luego, el Perú entra en situación de estrés hídrico muy prontamente y varias regiones del mundo han entrado ya en situación de estrés hídrico. Segundo, dice, va a tener una relación directa con el tema de la salud. Y aunque no existen estudios determinantes, está claro que las enfermedades y la mortandad provocada por la falta de acceso al agua es muchísimo más alta que la mortandad provocada por todas las guerras que hay en este siglo. Y entonces, el tema es importante también en términos no solo ecológicos, sino también en términos de salud. Y en tercer lugar dice, el tema va a afectar directamente a la agricultura, ¿no? Anteayer la BBC daba como una noticia, que en realidad es para ponernos los pelos de punta, que debido a que en las grandes praderas de Kansas la temperatura promedio no se mantiene por 2 grados centígrados encima de lo usual, el trigo no está invernando. Y al no invernar el trigo, lo que va a ocurrir es que hay una preocupación muy seria de que las cosechas de trigo se vean afectadas en Estados Unidos. Si eso ocurre, lo que va a ocurrir es una alza del trigo a nivel mundial. No nos olvidemos que en el Perú, que crece, 8 de cada 10 panes que comemos vienen de harina de trigo importada, lo cual significa que vamos a tener un serio problema, y eso está ya ampliamente estudiado, con el encarecimiento de los alimentos, relacionado con el aprovisionamiento de agua, relacionado con el tema del cambio climático y relacionado además con la demanda que está habiendo de alimentos para los llamados biocombustibles, que compiten en realidad con la alimentación para la gente, la alimentación para los vehículos. Esa es la irracionalidad y la locura en la que estamos actualmente, ¿no? Y lo que se señala en todos estos estudios, está ahí el informe del PNUD sobre el cambio climático, señala que la vulnerabilidad va a ser mayor frente al cambio climático y la disposición del agua en los sectores más pobres, como siempre. Van a ser los que más sufren las consecuencias de esta problemática, ¿no? Pasamos. Y aquí lo que quisiera mostrarles a ustedes es información trabajada por el Senami en Lambayeque, ¿no? De ahí tomado esta lámina, ¿no?, que muestra que el Perú es uno de los países que tiene glaciares tropicales. Es una característica singular de nuestra geografía por nuestra cercanía a la línea ecuatorial. Pero lo que muestra es que los glaciares tropicales peruanos han retrocedido en 22% durante los últimos 25 años, ¿no? Lo sabemos claramente, la Cordillera Blanca va a dejar de existir, ¿no? Esa no es un anuncio catastrofista, es una realidad, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay más agua en los ríos que están viniendo de los glaciares del Perú, pero ese proceso está en un proceso de franca degradación y no hay manera de resolverlo, ¿no? Aunque creo que hay amigos de Chile que ya están aquí, saben concretamente que la voracidad de las empresas es tan grande que en Chile y Argentina les están ofreciendo mover glaciares de un lado a otro para sacar el oro que está debajo, ¿no? En el famoso proyecto Pascua-Lama, en un momento en que Suiza, Austria están buscando colocar plástico sobre sus nevados, ¿no?,
para protegerlos del cambio climático y tener acceso al agua, a los nevados para esquiar, que es una fuente importante de sus ingresos por turismo. En Chile y Argentina están queriendo mover los glaciares, y en el caso del Perú hemos otorgado concesiones mineras incluso dentro de la reserva del Huascarán, y Cusco, menos mal, se puso en pie de lucha para impedir que avanzaran las concesiones mineras en la zona del Coyoliti, ¿no?, donde se habían entregado también concesiones mineras para mover, cuando ya los propios indígenas que van en peregrinación al Coyoliti a bajar bloques de hielo para ofrecérselo a la Virgen, han prohibido ahora que ya se vayan a rascar, ¿no?, y a sacar sus bloques de hielo en la espalda, lo cual incluso atenta contra una costumbre tradicional que mostraba su adoración y respeto por el Coyoliti y además por las aguas de los nevados. Hay en otros lugares, como en Perú, en el parque de Huascarán, o en Chile y Argentina, que se entregan concesiones mineras para destrozar glaciares, ¿no? Y lo que hay ahí es la información que nos entregan desde los servicios meteorológicos y las diversas fuentes que tratan el tema, nos muestra que hay un incremento efectivamente de la temperatura. El incremento promedio en la zona altiplánica de 1960 era de 7 grados centígrados, al 2000 es de 9 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Una desaparición rápida de los glaciares, ¿no? Pasamos, por favor. Y hasta el propio Ministerio del Ambiente, la información que tienen ahí se hizo en la época del ministro Brac, en la cuarta comunicación sobre cambio climático. Lo que señalaba es algo que aquí en Cajamarca muchas de nuestras autoridades parecen no ser conscientes, y menos de los inversionistas que están llegando tras el oro y el cobre en Cajamarca, ¿no? Que la agricultura está amenazada por una serie de peligros de origen climático y geodinámico, dice el MINAM, principalmente en las regiones. Miren cómo nos sacamos la lotería, ¿no? La Lima, La Libertad, Anca, Chica, San Martín, Cajamarca, Junín, Huancavelica y Cusco. Es decir, a nivel mundial somos el tercer país frente a riesgo de cambio climático, y a nivel nacional estamos entre las 7 primeras regiones frente a riesgo de cambio climático. Esa es la tinca que nos hemos sacado, y no podemos nosotros perder de vista esa problemática, ¿no? Y lo que se señala es que apenas el 34% de la superficie agrícola que está bajo riego se concentra en la costa, y el 66% de la agricultura se concentra en la sierra y selva. Aquellos a los que le llaman enemigos del desarrollo son los que están sirviendo las mesas de los peruanos. Las mesas de Cajamarca región no se completarían sin el trabajo de los pequeños y medianos agricultores, a quienes se maltrata tanto, ¿no? Y lo que se señala es que las heladas, sequías, granizos, inundaciones, nevadas son cada vez más extremos y afectan cada vez más las campañas agrícolas, ¿no? Sobre esos temas hay que decir cosas claras, ¿no? En este momento se nos quiere vender la imagen de que con la construcción de la represa El Chonta y con más mega represas como la de San José se va a resolver los problemas de agua de Cajamarca. Claro, la propaganda del propio municipio no deja de decir que es hasta el año 2025, ¿no? Y de ahí para adelante esas represas van a colapsar porque han cumplido con su vida útil, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿resolvemos los problemas de abastecimiento de agua solo con la construcción de mega infraestructura hidráulica, sin resolver el problema de la protección de las cabeceras de cuenca, sin resolver el problema del acceso equitativo al agua para sectores pequeños y medianos? ¿Cómo resolvemos el problema de la pequeña y mediana agricultura? ¿Desapareciendo a los pequeños y medianos agricultores o desarrollando infraestructura adecuada, proporcional a esas necesidades? Ese es un tema que hay que discutir, y no se quiere discutir en el país, menos en nuestra región, ¿no? Y yo quisiera mirar entonces cuál es la naturaleza, o cuál es más bien la fenomenología de los conflictos hídricos, ¿no? ¿Por qué hay tanto conflicto hídrico? En realidad se quiere negar que hay conflictos hídricos y se dice: ah, no, lo que hay ahí son agitadores, ¿no? Patria Roja, como el presidente regional de Cajamarca, ¿no?, que quiere ser presidente del Perú, que manipula a los estúpidos cajamarquinos y los saca a las calles a defender algo que no deberían defender.
Lo que deberían defender es la inversión en minería y no su agua, porque agua hay de sobra. La minera siembra y cosecha agua, ¿no? Y lo que dicen es, conflictos no hay, conflictos los crean. Y los crean las ONGs internacionales, los crean los rojos, los crean los ecoterroristas, ¿no? Los curas resentidos, esos crean los conflictos. Y lo que no nos dicen es cuál es la dinámica de los conflictos hídricos en el país. Y yo quisiera brevemente mostrarlos. La región con mayores problemas en relación a conflictos hídricos es Puno, con 7 conflictos, seguida de Cajamarca, con 6 que se habían monitoreado al año 2011 por la red Muki. En tercer lugar, Tacna y Huancavelica con 4, mientras que en Ancash y Apurímac se produjeron 3 casos en cada uno. Y yo quisiera mostrar datos de la Defensoría del Pueblo que muestran cómo a lo largo de los años, por ejemplo, el año 2005, la Defensoría del Pueblo registró 70 casos de conflictos sociales, de los cuales 10 se vincularon al agua, ¿no? El 2006 se denunciaron 97 conflictos, 15 de ellos eran por agua. El 2007 se chequearon 78 conflictos, 23 por agua, 20 se hallaban vinculados a la minería y se afectaron en Cajamarca, Huancavelica, Tacna, Ancash, La Libertad, Moquegua y Puno. Y en todos ellos no existen los agitadores a los que se señala que Cajamarca no está metido detrás de los conflictos de Huancavelica, ni de Tacna, ni de Ancash, ni de La Libertad, Moquegua y Puno. En 2008 se reportaron 197 incidentes, 21 de ellos fueron por agua, Tacna, Moquegua, Apurímac, Ancash, Amazonas y Cajamarca. El 2009 de 267 casos, 33 por agua, ¿no? A los que se añadieron Ayacucho, Cusco, Junín, ¿no? Arequipa. Y el 2010 se registraron que en 246 conflictos, 36 eran por agua, 28 vinculados a la minería y se dieron en Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, etc. Y el 2012 acaba de hacer unas declaraciones Gisela Guamaní, que es una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales, una organización de las más prestigiosas en investigación social del Perú, y lo que ella ha señalado es que se estarían incubando más de 1000 conflictos adicionales solo por el uso del agua en Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, lugares donde se han registrado por lo menos 120 conflictos por agua este año, ¿no? Los mismos que son parte de la vida cotidiana de sus pobladores. Si a estas 3 regiones se añaden otras 3 en el norte, o sea Cajamarca, Piura, Lambayeque, con problemas similares, se proyecta y se calcula que hay más de 1000 conflictos a nivel nacional por el agua. Entonces, los conflictos por agua están siendo un eje central de la problemática en nuestro país. Bueno, pasemos esta diapositiva a la siguiente, por favor. La Organización del Tratado para Cooperación Amazónica, que comprende a varios países amazónicos, había señalado que en los últimos 50 años se han vertido 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas y sus afluentes. De ese tamaño, ¿no?, estimado, es la contaminación de la minería de mercurio, la mayor parte de ella ilegal, en la cuenca amazónica. Y lo que se señala es que, y esto es un tema importante a todos los entusiastas defensores del INSA, que se hace incluso sin estudios de impacto ambiental y sin transparencia sobre el tema, la OTCA señalaba que si la política de los países amazónicos no cambia y se ejecutan los proyectos de carreteras, en el año 2050 solo quedará el 53% de los bosques amazónicos. Y eso tiene que ver directamente, un árbol es un captador de agua para aprovisionar esto y recargar los recursos hídricos, ¿no? Y aquí tenemos, esto lo voy a pasar rápidamente sin mayores comentarios, cómo el agua choca con el tema de las industrias extractivas, en este caso la minería. Y lo que tienen es el mapa de concesiones mineras del Perú. Este mapa siempre va cambiando, esto es al 2011, ahora está con más puntitos negros, cada puntito negro allí es una concesión minera. Y aquí me he permitido tomar este dato y les invito a que cuando salgan y se metan en internet capturen las imágenes, porque estoy seguro que después de este foro, ¿no?, tenemos ojos y oídos que llegan hasta la Sociedad de Minería y el Ejecutivo, probablemente van a borrar esto de la página web del Ministerio de Agricultura, ¿no? Revisando el tema de la web del Ministerio de Agricultura, el Ministerio dice lo siguiente: el volumen de agua respecto a la cantidad de uso consultivo a nivel nacional es de 18.972 millones de metros cúbicos de agua,
de los cuales 85.74 son para agua, 6.6 para uso poblacional, 6 para uso industrial y 1 para uso minero. Y ustedes lo han escuchado en diversos foros, ¿verdad? Lo escucho hasta en universidades y eso me avergüenza un poco como docente universitario, ¿no? Cuando dicen, pero ¿por qué hacen tanto lío si la minería solo usa el 1% del agua? Vamos a ver dónde está la falsedad, porque es como decir aquí, tomarle la talla al más chato y al más alto, y decimos todos miden 1,65 m, ¿no? Y claro, los que miden 1,80 m van a decir, oye, me han robado 15 centímetros, y los que miden 1,50 m van a decir, oye, estoy feliz, me aumentaron 15, ¿no? Entonces, pero lo que hicimos es un promedio para contentar a los chatos y para crearnos un conflicto con los más altos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con estos promedios. Con promedios se puede mentir, ¿no? Y se miente ampliamente. Vamos a mirar. En primer lugar, lo que hay que decir es cierto que a nivel nacional la minería consume solo el 1% del agua y la agricultura es la que más consumo de agua tiene. Sin embargo, la principal fuente de contaminación, las principales fuentes de contaminación de agua en el Perú, en primer lugar son los desechos domésticos, como se señaló en la introducción, y el crecimiento urbano. No olvidemos que la América Latina se está urbanizando rápidamente y que es una de las regiones más urbanizadas de todo el planeta. América Latina tiene un índice de más del 70% de poblaciones viviendo en ciudades, ¿no? Las ciudades son responsables somos responsables del 64% de desechos domésticos. Y miren ustedes, la actividad minera, que consume solo el 1% del agua, es la segunda fuente de contaminación, puesto que representa el 25.45% de la contaminación de las aguas por efluentes mineros, ¿no? Y aquí vamos desentrañando la gran mentira que incluso docentes o expertos en gestión de cuencas y de agua nos vienen a querer pasar gato por liebre. La información que tienen ustedes ahí de INRENA nos muestra ya los desagregados, ¿no? Y entonces lo que nos muestra es que, fíjense, cuando se dice en términos globales, la agricultura consume más del 80% del uso del agua del país, uno dice como promedio nacional, pero si uno entra al análisis de las cuencas, miren, en la cuenca del Pacífico efectivamente la agricultura consume el 80% del agua, pero en la cuenca del Pacífico la minería consume el 2%, ya no el 1% del nacional, ¿no? Si miramos a nivel de la cuenca del Atlántico, se sigue consumiendo 80% para agricultura, pero la minería sube al 4%. Entonces, cuando miramos desagregado, ¿cuánto consume del total del agua del Perú disponible? 1%. ¿Cuánto de la cuenca del Pacífico? 2%. ¿Cuánto de la cuenca del Atlántico? 4%. ¿Cuánto de la cuenca del Titicaca? El 3%. Entonces, la verdad va saliendo a flote. Y si dispusiéramos información que no todos los gobiernos regionales disponen, de estudios de balance hídrico a nivel de cuencas y subcuencas, por ejemplo, veamos este cuadro, el siguiente, que aporta la Dirección de Gestión de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Tacna para la cuenca del subdistrito de riego del Candarave. Allí ustedes lo que pueden ver es que la agricultura consume 63.5%, es decir, no el 80% del promedio nacional. Y fíjense ustedes cuál es la segunda fuente de consumo de agua, la minería, con el 35.3%, porque tienen a Toquepala y Marcón, que son megaproyectos mineros. Y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, que la principal fuente de consumo de agua es la agricultura, luego el consumo humano, ¿no? Aquí miren cómo se invierten los datos cuando se hace el análisis a nivel de balances hídricos en cuencas y subcuencas. La minería consume el 35.3% y la población, lo que hay baja densidad poblacional, solo consume el 1.2%. Entonces, estamos hablando de un problema serio en un país que se define minero, en un país que además tiene el mayor provisionamiento de su agua en la cuenca del Atlántico, donde vive la menor cantidad de su población, y tiene estrés hídrico en la costa, donde se asienta la mayor parte de su población. ¿Y qué sigue diciendo como perlas? Porque muchas veces dicen, no, esa información lo hacen los ecologistas para engañar a la gente. ¿Qué es lo que dice la web del Ministerio de Agricultura? ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de ríos en el Perú? El río Guayaga, nitratos, cobre, oxígeno disuelto. Y hay que decir, como nuestro amigo, el presidente del canal de riego de la Ramada, que decía, oiga señores, los campesinos no meamos metales pesados, ¿no? Entonces no son los campesinos a los que se le echa la culpa, ¿no? El propio Ministerio de Agricultura reconoce que Yaucano
¿no? El río de acá de Cajamarca, que es uno de los más contaminados del país, está contaminado por cobre, zinc, cadmio y plomo. El Santa, que además le están mirando el ojo para aprovisionarse de agua, incluso para Lima, coliformes totales por ciudad, con cobre, plomo, cianuro y nitratos. El Rímac, que es uno de los más contaminados, y por si acaso, las aguas del Rímac, el 60% de la contaminación de las aguas del río Rímac son por efectos mineros, luego por efectos urbanos, ¿no? Pero el Rímac está contaminado por coliformes totales, más de 450 botaderos de municipios que van directamente a Rímac, ¿no? Y 6 empresas mineras que le mandan sus desechos sin mayor, sus vertimientos mineros sin mayor control. Plomo, cianuro, nitratos. Pisco, salinidad, cadmio, níquel, plomo, cianuro, arsénico. Locumba, salinidad, mercurio, cadmio, níquel, arsénico. Mantaro, nitratos, cadmio, cobre, plomo, zinc. Moche, mercurio, cadmio, plomo, cobre y arsénico, ¿no? Y aquí, para quienes quieren hacer un poco de ratones de biblioteca, ¿no? Miremos la gran geografía del Perú, esta extraordinaria edición que hizo Juan Mejía Vaca en los 8 volúmenes sobre la geografía del Perú. En el volumen 4, que fue encargado al doctor Marc Duvigiani, él ya anunciaba en la edición de 1996 que el río Rímac recibía un volumen de 16 millones de metros cúbicos al año de relaves provenientes de 6 minas. 2 de ellas claramente identificables. Una pertenece a una de las corporaciones mineras más grandes del mundo, a la Glencore, y la otra pertenece a una junior canadiense. Entonces, como veremos, el problema no es solo de la minería informal, ¿no? Porque se ha levantado, y con razón, y debemos seguir haciéndolo, y en Cajamarca también, el problema de la contaminación de las aguas de la minería informal. Pero los datos que se nos muestran corresponden a gran minería y a pequeña minería, a minería legal y a minería ilegal. Y aquí tienen ustedes algunos datos interesantes. He cruzado ahí la información del plan estratégico de SEDACAF, que muestra cuáles son las proyecciones de la población en Cajamarca y cuál va a tener que ser la producción de agua potable en Cajamarca, ¿no? Ustedes pueden ver que al 2015 vamos a ser en Cajamarca ciudad 205.000 habitantes. Se van a necesitar producir 11 millones, casi 12 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Para abastecer adecuadamente a esa población. Y si miran abajo, la empresa que nos dice que usa muy poca agua, que todo es en circuito cerrado, porque para ellos no hay evapotranspiración, para ellos no hay relación proporcional entre a más oro, más uso de agua, toda esa es información que se oculta. Vemos ahí datos que se produjeron por una consultora importante que trabaja para las empresas mineras y también para la propia Caterpillar. Es una consultora con sede en Chile, que es la Business America Mining Group. Allí se señala de qué cantidad de agua estamos hablando en Yanacocha, ¿no? Entre el año 93 y 2004, Yanacocha utilizó 125 millones de metros cúbicos de agua, es decir, un promedio de 11.300.000 metros cúbicos de agua por año, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Yanacocha es varias veces más el consumo de agua de toda la ciudad de Cajamarca, ¿no? Allí tienen los pasivos ambientales del río Tingo, que es uno de los más contaminados del Perú, ¿no? Pasamos. Allí tienen 2 datos interesantes. Uno, primero, son las viejas minas, y a una de ellas todavía operando, San Nicolás, que nadie se atreve a cerrar, le han puesto multas, tiene orden de cierre, pero con acciones de amparo que le da generosamente el Poder Judicial de Cajamarca, se mantiene todavía actuando. Eso de allí no es gaseosa Fanta, esas son los drenajes de aguas ácidas. Estos caballos no toman gaseosa, están tomando aguas ácidas, o por lo menos viven al lado de las aguas ácidas de San Nicolás. Los datos que tenemos, ¿no? Las propias consultoras de la minera reconocían que las zonas más críticas ambientales del Perú están relacionadas con contaminación minera. He puesto la fuente, Minería y Desarrollo Sostenible en América Latina, y las declaraciones de un funcionario que duró poquito en su cargo después de hacer estas declaraciones, ¿no? En el comercio, el ingeniero Eugenio Bellido. La mayor contaminación de agua en Perú no está relacionada a la utilización agrícola del recurso, sino al uso minero, industrial y urbano. 30% de los ríos de la costa están contaminados por los relaves mineros, ¿no? Y el tema que es motivo de conflictos en Cajamarca, el mapa de concesiones mineras de Cajamarca, que va en ascenso y crecimiento, ¿no?
y allí un cruce de información trabajado en Grufides sobre la superposición del mapa de concesiones mineras con el mapa del INRENA de páramos en Cajamarca o de zonas de producción de agua. La triste realidad de Cajamarca, la siguiente por favor, como 70% del territorio ha sido concesionado, la de Hualgayo, que es todavía más complicada, casi 99% de su territorio en concesiones, la de Celendín, que está creciendo a 60%, una imagen satelital que analiza el índice de vegetación de lo que está pasando en la zona de Yanacocha. Ustedes pueden ver en la parte, la siguiente por favor, la siguiente. Ustedes pueden ver en la parte verde más oscura son las zonas que tienen vegetación y forestación como Granja Porcón, y las partes que tienen rojo son las zonas que están siendo desbrozadas en la cabecera de cuencas, ¿no? Las que han desaparecido, y esos puntitos negros que ven arriba son los tajos abiertos, ¿no? Y este mapa es del 99, ¿no? Porque no tenemos información más actualizada. Ahora, en ese momento la mina estaba al 20% del tamaño que tiene actualmente, ¿no? Y aquí, el siguiente por favor, y aquí la naturaleza, un clic más por favor, aquí la naturaleza del conflicto por el agua en el proyecto Minas Congas. Un clic más por favor. Ustedes tienen la planta de agua El Milagro, que abastece al 70% de la ciudad de Cajamarca, que como ustedes saben tiene los problemas de destrucción de la cabecera de cuencas del Río Grande. Tienen ustedes aquí la ciudad de Cajamarca, tienen allá no solo congas, sino muchas congas, ¿no? Yanacocha Oeste, que está en la zona de la Xaxa, por la cual el alcalde de Baños del Inca la municipalidad se encuentra denunciada por la minera. Tienen el proyecto Carachugo 2, que está sobre la zona de ampliación, en la zona del Quilis y hacia la parte de Yuxcapampalta. Tienen el proyecto Galeno, que pertenece a los chinos, el proyecto Marsa, el proyecto Michiquillay y la razón por la cual quieren construir la presa de Chonta, que nos muestran como el anhelo de los cajamarquinos. En realidad es el cementerio de sedimentos de los nuevos proyectos mineros, y de allí la señalada vida útil de 25 años de ese megaproyecto, ¿no? Entonces, termino, porque el tiempo se me ha acabado. Pasamos, conclusiones, por favor. Hay que considerar el agua como un recurso estratégico, y hay que introducir cambios en la norma constitucional que incorpore el agua como un derecho humano e impida su privatización para asegurar su acceso a los más pobres. Sobre ese tema creo que se va a hablar en otras exposiciones. La FENTAP tiene además una campaña firma por una nueva legislación por el agua. Hay que hacer estudios independientes para evaluar cómo las actividades mineras están impactando las cabeceras de cuenca y sobreexplotando las aguas subterráneas, que no nos pase lo que le pasó a Ica. Ica llegaron sacando agua, 20 metros de agua de su suelo, ahora están bombeando a 140 metros, y ya las empresas agroexportadoras ya dijeron que se vienen al norte porque los costos del agua en Ica son muy caros y los costos del agua en el norte van a ser más baratos, con el agua que les están trayendo de Olmos y con el agua que están trayendo de la derivación de las aguas de Jaén y de las aguas que desde hace una treintena de años se derivan de Chotano para el Lambayeque. Pasamos por favor. El desarrollo debe tener metas de largo plazo y ser ecológicamente sostenible. Eso es lo que no se está comprendiendo. La minería no es una actividad sostenible y hay que mirar cómo se pueden aprovechar los recursos de la minería para generar sostenibilidad en el desarrollo con las actividades ya presentes, con las nuevas. Hay que mirar cómo regular, cómo controlar o cómo prohibir. Siendo la minería una actividad económica importante, hay que darse cuenta de los problemas que genera. Yo, por la brevedad del tiempo, pero estará en el papel, en el documento de 10 páginas que tiene el artículo, puedan mirar las fuentes y puedan mirar lo que está pasando en detalle. El Estado no solo debe priorizar la promoción del crecimiento económico, sino sobre todo asegurar la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el acceso al agua. Las actividades mineras no pueden imponerse a las comunidades, y por eso es importante la lucha de Cajamarca y la de los guardianes de las aguas. Pasamos. Como lo ha hecho el gobierno regional de Cajamarca y ahora están buscando limitar que avance, hay que avanzar y priorizar los procesos de zonificación ecológica y económica y los procesos de ordenamiento territorial. Ya el Ministerio del Ambiente ha anunciado que lo de Cajamarca no pasa, el nuevo ministro, ¿no? Que hay que adecuar
el proceso de ordenamiento territorial de Cajamarca, las normas que van a sacar, ¿no? Los ciudadanos y sus organizaciones debemos comprometernos social y políticamente para participar en el diseño, ejecución y vigilancia de las normas ambientales que garanticen el acceso al agua, es decir, se necesita una ciudadanía ambiental activa. Creo que la lección nos la están dando nuestros hermanos defensores, guardianes de las aguas, por lo que la prensa internacional comienza a llamar los water wards, ¿no? Los guardianes de las aguas. Todos tenemos que convertirnos en guardianes de las aguas. Y debe debatirse a nivel nacional la propuesta ciudadana de ley del derecho al agua, que fue presentado por la Gran Marcha Nacional del Agua y también la que está planteando la FENTAP, que en realidad son complementarias y deberían producir un debate, ¿no? Pasamos, quiero concluir con esta diapositiva. La clave del desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible de un país radica en la protección y gestión adecuada de sus recursos hídricos. El derecho humano al agua debe ser reconocido y defendido. Muchas gracias.